Okay, I'll just make sure it's going right. We're streaming? Yep, we are good. Okay, why don't we go ahead and call to order. Good evening, everyone. I'm going to go ahead and call this meeting to order at 7:03. Welcome to the Board Education Workshop on February 2nd. We can start with the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you to those students from Merrimack School. I always feel extra patriotic when we have those pledge videos, so really appreciate that. Thanks for helping with that, Ralph. And that can take us directly into our work session, starting with the mid-year update of the superintendent's goals. Dr. Estrella, I'm going to kick it over to you. Thank you, Chairman Hostin. I'm going to start off with the mid-year goals, and then we will transition today into the special education review. I wanted to take an opportunity to discuss my mid-year goals today. I was hoping we could do it at the retreat, but given the richness of the conversations and the items that we needed to discuss then, we didn't have enough time to include this piece. So as we're transitioning we're midpoint at this junction of the year, I wanted to provide some updates. Quería proveerle a ustedes una actualización sobre el trabajo que hemos estado haciendo a través de las metas que hemos preparado como prioridad en el primer año de mi trabajo aquí, en Norwalk. Como ustedes saben, la primera meta era tratar de asegurar que hay una transición efectiva, eficiente y bien ordenada en el cambio de liderazgo, enfocado en el aumento del progreso de los niños. Cuando empecé mi transición, tuve un diálogo continuo con el superintendente en ese tiempo, el doctor Mermasky, y hasta este día mantenemos en comunicación. También tuve la oportunidad de hablar con algunos otros superintendentes del distrito para en verdad entender el trabajo que se ha hecho, el trabajo que se necesita hacer, algo que continuamos nuestro camino juntos en Norwalk. Nos fuimos golpeados con la realidad de COVID y eso creó otra capa de trabajo, aparte del trabajo que habíamos planificado para este año. Inmediatamente implementamos la estructura para poder regresar a la escuela junto con también tuvimos unas reuniones sobre nuestros roles y responsabilidades para que me ayudaran a mí a entender mejor los roles y responsabilidades y el trabajo de cada departamento. Tuve la oportunidad de reunirme con los miembros de los equipos para tratar de entrar en una conversación de cómo el trabajo del distrito está interconectado y tener un mejor entendimiento de la tabla de organización y cómo está diseñada para apoyar el sistema. También lanzamos la iniciativa de Norwalk, que es un estudio para evaluar la falta de proporción a través del distrito, pero también construir capacidad entre nuestros líderes escolares, los 6Ds, directores, al igual que el personal central, y comprender esa falta de proporción y pensar sobre diferentes elementos del sistema que pueden llevar a resultados no queridos y buscar manera de cómo poder tratar algunos de esos retos, a lo que continuamos planificando el trabajo hacia adelante. Hemos chequeado sistemas y estructuras y hemos hablado sobre cambios que se necesitan hacer para aumentar el enfoque institucional. Continuamos viendo esta parte a lo que continuamos viendo los estudios y lo que hemos aprendido de eso
es ver cuál es la manera, cuál es la mejor estructura central y qué sistema necesitamos tener para asegurar que todos los estudiantes de nuestra organización tengan éxito. Yo conduje visitas a través del distrito y ya he visitado todas las escuelas del distrito, he participado en conversaciones con directores, hemos hablado de cosas que han estado trabajando bien, cosas que ellos quieren ver que cambien y cosas que les gustaría participar a lo que continuamos pensando sobre la calidad del aprendizaje y la enseñanza y el rol de ellos en ese proceso. También he tenido conversaciones continuas con maestros del distrito para tener un sentido de cuáles son sus esperanzas, sus deseos. También hemos tenido la oportunidad y analizado los procesos para poder identificar dentro de los programas de niños superdotados, de estudiantes superdotados y de estudiantes de un segundo idioma, ver cómo se está apoyando la necesidad de los estudiantes y qué trabajo adicional hay que hacer para desarrollar aún más los programas que han sido establecidos a través del distrito. También hemos estado viendo el diseño del plan de transición para poder integrar los servicios al trabajo de instrucción y currículo. Así que hemos tenido conversaciones continuas sobre las mejores maneras de envolvernos en este proceso. Y algo que estamos viendo es en la revisión de educación especial, los fondos de esa revisión y cómo esa información va a ayudar a informar el trabajo, a guiar el trabajo, moviéndolo hacia adelante. El punto final dentro de la meta 1 hemos anticipado estrategias de prioridades para el plan capital de presupuesto del 2021-2022. Hemos estado en conversaciones continuas las últimas semanas para tener los recursos disponibles para continuar el trabajo que se ha llevado a cabo dentro del distrito, pero también poder iniciar el nuevo trabajo que se tiene que llevarse a cabo en anticipación a los descubrimientos del nuevo plan estratégico. Meta número 2 fue de establecer una relación colaborativa con el Departamento de Educación que pueda tener confianza y pueda ser productivo para la gobernanza del distrito. Algo que establecimos desde el principio es un protocolo de comunicación entre el superintendente y la junta. Nos reunimos nosotros cada 2 semanas. Empezamos reuniéndonos semanalmente y después transicionamos a reuniones cada 2 semanas después de las reuniones de negocio. Ahora también he preparado horas de trabajo, horas de oficina para tener conversaciones con miembros de la Junta y hablar sobre las reuniones y talleres y tratar con algunas preocupaciones que miembros de la Junta puedan tener sobre el trabajo que estamos haciendo en el distrito. Eso ha sido un trabajo continuo y cuando los miembros quieran preparar eso, hay tiempos establecidos para poder seguir esas conversaciones. Hemos tenido 2 retreats este año con la Junta Directiva en julio y en uno que acabamos de tener el sábado pasado, enfocados en inicialmente la comunicación inicial y pensar sobre el trabajo para el año que se acerca. Hemos hablado sobre el plan estratégico, cómo funcionaría ese plan estratégico, iniciar el trabajo de equitativo que hemos iniciado en los últimos 7 meses. Y en enero, la Junta tuvo la oportunidad de recibir una actualización sobre lo que se descubrió en el estudio del proyecto, al igual que la revisión de instalaciones que está en progreso. También hubo una oportunidad de aprender sobre los otros estudios. The special education study in a brief way so that the board was up to date in terms of where these studies are and how they will be ver cómo son los recursos, los estudios de recursos humanos y ver cómo diseñar estos nuevos planes estratégicos. También proveemos reportes actuales que lo provea la Junta con información semanal que se está llevando a cabo
a través del distrito para apoyar a nuestros estudiantes. La Junta ha estado informado de cualquier emergencia o si hay que cerrar la escuela inmediatamente cuando estamos conscientes de cualquier situación que se presente. Y también hemos tenido entrenamiento equitativo incorporado al horario para apoyar y construir la capacidad de todos nosotros a los que estamos entrando en este trabajo. Michael, hemos tratado de mantener una línea de comunicación abierta donde yo siempre estoy disponible para la Junta cuando ellos me necesiten. La otra meta era generar un entendimiento de la estructura y necesidades del distrito. Y hemos tenido varias oportunidades para escuchar de los miembros de la comunidad, de importancia de la comunidad para poder hablar, saber un poco de lo que se está llevando a cabo. Así que algunas de las cosas que hemos hecho hasta el momento para cumplir esto, lo más importante es hemos establecido un tour de la Junta y el superintendente para ver y escuchar, y creo que es importante hablar con la comunidad y también hacerlo de una manera colaborativa con la Junta. Así que nos asociamos en este esfuerzo y tuvimos miembros de la Junta participando en el proceso de escuchar y nos ayudó a tener un mejor sentido de las esperanzas, deseo y esperanza de los padres de nuestro distrito, y también tener un sentido de las cosas que ellos piensan que han estado trabajando bien y las cosas que ellos les gustaría ver que cambien, a lo que continuamos en este plan estratégico, y eso nos permite mantener mucha información de mucho valor, aparte de algunos de los otros estudios que también se ha colectado información valiosa sobre dónde es que está el distrito y dónde queremos que el distrito esté a lo que seguimos adelante. La otra cosa que es importante es los negocios y las organizaciones de fe y los otros líderes de comunitarios. Hemos hecho un esfuerzo para envolver a todas estas personas importantes de nuestra comunidad, del Consejo, BET, de diferentes organizaciones de fe del distrito, al igual que algunos de los negocios. Y ese negocio es una conversación continua. Hay muchas personas excelentes de conocer y mensualmente, continuamente estoy llegando a conocer más miembros de la comunidad y estoy recibiendo un sentido de ellos, de cuál es el rol de ellos dentro de nuestra escuela, pero también entender cómo ellos les gustaría apoyar el trabajo que hacemos en nuestras escuelas. También estamos en proceso, hemos establecido un proceso de servicio al cliente para poder contestar preocupaciones y preguntas. Hemos estado apoyando ese trabajo con Brenda Williams. Así que esto es algo que continuaremos construyendo. Empezó pequeño, pero creo que queda mucho espacio para nosotros desarrollar, y a lo que hablamos de este plan, esperamos poder amplificar este plan y esperamos poder conectarnos y creo que podrá ser un lugar donde vamos a poder tener un sistema robusto de comunicación y de alcance. También he establecido reuniones regulares con grupos de consejería de los estudiantes para obtener la perspectiva de los estudiantes. Empecé con los estudiantes de escuela secundaria. Estamos también incluyendo a los estudiantes de escuela intermedia y escuelas elementales. Así que estamos trabajando en eso. Uno de los miembros del equipo central ya ha estado iniciando conversaciones con los estudiantes de escuela elemental e intermedia para comenzar ese proceso por igual. Actualmente tenemos un grupo de enfoque que va a estar dando información sobre el plan estratégico, y también estamos en proceso de desarrollar un grupo de consejería que proveerá más guía en términos de cuáles son las prioridades que necesitamos enfocar, porque hay muchas, pero tenemos que crear un énfasis en ciertas cosas que son de más alta necesidad.
La primera meta era mejorar el flujo de la información interna y externa con los partnerships, las asociaciones y la escuela central. Yo he estado teniendo reuniones en vivo, pero usted sabe que con COVID había muchas cosas moviéndose a la misma vez y mucha información que se necesitaba enviar para asegurar que nuestras familias sientan que era seguro regresar a la escuela. También hemos tenido sesiones y eventos de Facebook Live en inglés y en español para proveer la información a nuestras familias. Hemos tenido interpretación establecida en español y en haitiano, algo que no se hacía anteriormente, de traducción simultánea para las reuniones del workshop y de las reuniones. También tenemos información para los directores, para darle información principal, porque ellos han expresado que a veces llegaban a saber información de otras fuentes antes de recibirlo del equipo de trabajo. Así que antes de los talleres y reuniones de negocio, nosotros damos un sinopsis para los directores y después para otros personal que incluye maestros y otro personal, para que ellos estén con gran conocimiento de lo que se va a conversar y nosotros podamos informarle a ellos primero antes de que sea una conversación pública. También tenemos town halls, reuniones que hablan sobre los temas de la Junta, sí, para poder seguir envuelto con el trabajo que estamos haciendo. Estamos también en proceso de expandir la disponibilidad para entrevistas de medios, incluyendo en inglés y en español, y tratando de también con los pods que estamos creando, también hemos proveído un componente de información que provee servicio de una mesa de ayuda, particularmente con preguntas de tecnología sobre el uso de los diferentes equipos que están usando los estudiantes para entrar a Zoom y manera virtual. También continuar el mejoramiento para las organizaciones, para las escuelas, para eficiencia, productividad, se conducirá para que nos llevará a la creación de un nuevo plan estratégico. Apoyo para las escuelas. Como ustedes saben, este sábado, el taller de este sábado pasado, hemos estado trabajando fuertemente tratando todas las necesidades de COVID del distrito y continuar el aprendizaje y la enseñanza en el distrito. Y hemos trabajado fuertemente a tener el estudio completo, la herramienta, la iniciativa de facilidad, de educación especial, al igual que el HR Review. Así que nosotros hemos estado tratando con algunos, trabajar con nuestro trabajo, con el plan de operación, y quiero darle unas felicitaciones al equipo porque ellos han sido fenomenal. No ha sido un trabajo fuerte, pero lo hemos podido hacer, aunque tenemos otras demandas entre los días de nieve, COVID, para poder continuar de una manera fluida. Para marzo tendremos unos borradores del plan estratégico. Para abril tendremos un grupo de consejería que pueda revisar los borradores de los documentos y proveer un poco de información para que para julio 1 podamos ya entonces empezar a trabajar, que será guiado por el nuevo plan estratégico. La última meta, por motivo de la pandemia y lo que estamos viviendo, era habilitar que los estudiantes y el personal puedan regresar a la escuela de manera segura con un plan instruccional que sea consistente, pero también que sea adaptable. Ha habido muchos creados hasta el año para nosotros poder entrar.
También estamos esperando fondos del Estado. Fuimos uno de los distritos que obtuvimos eso y eso nos ayudó en la transición en este trabajo. Fuimos uno de los pocos distritos, y si no fue uno de los únicos distritos en el área que pudo proveer escuela de verano en persona. Hemos aumentado el acceso de tecnología para todos los estudiantes y que felicitaciones al equipo de Ralph y al equipo de él, y gracias al alcalde y al equipo del alcalde, porque ellos han sido muy generosos en apoyarnos a nosotros con fondos para poder cumplir esto y poder asegurar que la división digital no sea un factor asociado en el trabajo que nosotros necesitamos hacer con nuestros niños. Junto con eso, en colaboración con la ciudad, tuvimos apoyos de algunos de las organizaciones de filantropía para tratar con la conectividad, la división que había para proveerle Wi-Fi a nuestros estudiantes que lo necesitaban en sus hogares, porque eso era algo que era un gran reto con las nuevas expectativas de la instrucción virtuales. Y creo que de manera exitosa podemos decir que esos estudiantes que han hecho el pedido han recibido los servicios y continuamos trabajar con nuestras familias para evaluar las necesidades, porque en algunos casos hemos tenido situaciones donde hay múltiples familias viviendo en un lugar que requería más de una opción de conexión y hemos podido trabajar en colaboración con Estudia y con los navegadores para apoyar a esas familias con sus necesidades adversas, para asegurar que los estudiantes tengan éxito. También tuvimos para poder relanzar la escuela y le agradecemos los miembros de la comunidad con este proceso. Nosotros estuvimos envueltos en un esfuerzo de reinscripción para modelarlo a nuestros estudiantes. Ofrecimos town halls, secciones por medio del internet y también un manual para los padres para poder mejor entender qué tal complejo va a ser regresar a la escuela con las condiciones de la pandemia. También preparamos un entendimiento claro sobre el personal, sobre el protocolo, porque queríamos asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, pero también de nuestro personal y eso que nos apoya en el proceso de educar a nuestros estudiantes. Creamos también planes de comprensivos para regreso a la escuela que fueron presentados al Estado, híbrido para la escuela intermedia y la escuela secundaria. El primer día de escuela, septiembre 8, incluía aprendizaje en persona por los estudiantes más vulnerables. Aunque hubiera un cambio en nuestro sistema, se ha hecho, hemos dado la opción de que los estudiantes vengan a la escuela, al igual que virtual. También hemos estado trabajando de que cualquier niño que tenga un IEP o que esté aprendiendo múltiples idiomas, aunque tengamos que reducir o aumentar la cantidad de niños aprendiendo de manera virtual, estamos haciendo un esfuerzo de asegurar que los estudios que tienen IEPs o están aprendiendo multilingüajes continúen recibiendo instrucciones 5 días a la semana. Estamos en proceso también de reevaluar y ver las opciones de traer más estudiantes a la instrucción de 5 días a la semana a nivel intermedio y de escuela secundaria, y viene más información sobre este tema. Y eso es un resumen de dónde estamos por ahora en este nivel del año. En respecto a la meta, antes de entrar a la otra sección, podemos abrirlo para ver si hay preguntas. Thank you for that update, Dr. Estrella. Gracias por esa actualización, doctora Estrella. Y me gustaría darle una bienvenida a los colegas míos de la Junta, a ver si hay preguntas, reacciones a ese reporte del medio año. I don't have a question, but I just wanted to say how extraordinary it is. I remember when you presented your entry plan, and I thought, what human has the capacity to do this many conversations? But it turns out you do. So thank you for all of the hard work to pick up the threads. There are a lot of them in Norwalk, and it can be
hard to know where to look first. And I really appreciate your approach to making sure that you're connecting with stakeholders from all over the city. So thanks. And under the worst circumstances possible. I want to follow up on that. Yes, meeting with families and constituents and students, everyone is very thankful for you and your team and all the work that you've been putting in, and the hours and the holidays and the weekends, because I know it's nonstop during this time of COVID. And I hear a lot of positive words out there that this is the first time that there's been a superintendent that has actually gone out there and have met families and students and has walked the buildings. So it's a very positive thing, and thank you for that. I too, when I first saw your schedule, my first thought was, there is no way that you are going to be able to do any of this. And here you are proving us all wrong. And thank you for that. Thank you. Indeed. To echo and agree with what everyone said, I'm excited for the change that lays ahead. I've learned that change and growth are synonymous. And I'm excited to be part of this and really keep our attention to the district needs at first. And I just want to share, not to keep saying the same thing over and over, although, I'm sure Dr. Strait doesn't mind, but I think to add some context for anybody who's watching or, paying attention, I think it's very, very, very hard to kind of pay attention to what's going on in the world right now, because there's 8 billion things every day, often disastrous. I think, when we talk about hit the ground running, to have a superintendent come into a public school system with this context where we literally did not know what instruction was going to look like in the fall, to have a plan put forward to accommodate not only the most disadvantaged students, but also to make sure that every family felt as safe as was appropriate for them in this context. And in the midst of all of that, to keep the focus on what the first year priorities of any superintendent should be, as Barbara and Diana said. Dr. Strait came in with a very aggressive first year plan. I think if we had gotten to this point and we had not made some of the progress on some of those plans, we would have said, you know what, I get it. It's been a really tough year. Yet we are here at this point, and we have traction going on a new facilities study. We have traction going on a very, very long overdue disproportionality study. We have a holistic look being taken at our HR approach and special education. And I have to tell you a couple of stories I've heard, as we work on the strategic plan for the next few years. I heard from one assistant principal who's on the task force, who said one of the things that's really neat about this is not just the fact that so many stakeholders around the community are being actually asked what they think our public school system should be focusing on, but they're being asked sino que también se le está preguntando directamente que el superintendente y la superintendente está presente en toda esta conversación. Ella entra a un salón de clase y tiene información, retroalimentación para un maestro. Le dice al maestro, si quieres seguimiento, llámame a mi teléfono celular. Y creo que eso es importante, esa retroalimentación es importante. Doctora Estrella, llevamos por la mitad, pero felicitaciones a usted por todo lo que usted ha hecho hasta el momento. Esto no es posible sin el equipo, no es sobre mí, sino sobre nosotros. Yo tengo un equipo increíble. Así que felicitaciones a Frank, a Tom, a Sandy, a Donaldo, a Ralph. Este trabajo fuera imposible sin el trabajo de ellos. Así que felicitaciones a ellos, porque ellos han pasado horas incansables conmigo, sin mí, asegurando que el trabajo se lleve a cabo. Así que muchas gracias al equipo. Y Brenda. Y Brenda, discúlpeme. Yo hablo con ella siempre. Discúlpeme que me olvidé de ella. Es un gran equipo. Brenda sí es nuestra clave de comunicación, es mi pieza de comunicación, la más importante.
Sí, vamos a decir que tenemos suerte de tener un equipo de liderazgo tan fuerte aquí en Norwalk, que es incomparable y estamos muy agradecidos. Y aún sabemos la gran presión con la que usted tiene todos los días, con circunstancias de mucho desafío. Contra todos la corriente estamos haciendo mucho, se ha logrado mucho. Estoy muy agradecida, el equipo ha puesto muchas horas incansables, así que oír unas cositas positivas y la celebración del trabajo que ellos han hecho y que hemos hecho es muy apreciado. También apreciamos todo lo que ustedes han hecho y las horas que ustedes han dedicado, porque la Junta es un grupo de voluntarios y algunas veces las personas no ponen atención a eso. Y ustedes pasan muchas horas apoyando a nosotros con nuestro trabajo y estamos muy agradecidos con eso por igual. También quiero decir que estoy muy agradecida cuando escucho de otros miembros de la Junta a través del Estado y de la región y ellos nos dicen a nosotros que nosotros somos unos líderes en el Estado de la manera que hemos respondido a COVID y distritos que tradicionalmente han sido mejores distritos o mejores programas que de nosotros, ahora los padres de esos distritos están mirándonos a nosotros y les dicen a sus administradores, ¿por qué ustedes no pueden ser como Norwalk? Y para mí eso es excelente escuchar, porque nosotros sabemos lo que Norwalk puede ofrecer, la fuerza que tenemos y es muy lindo ver que personas alrededor del estado nos están reconociendo por nuestro trabajo y eso es gracias al trabajo que nuestro equipo está haciendo. Algo más que quiero decir, que estoy de acuerdo con mis colegas y como Alex mencionó, que se necesita entre todos, entre tú y tu personal, ustedes están haciendo que esto se lleve a cabo de manera increíble, con tanta facilidad y vemos la pasión, vemos la entrega contigo y tu personal. También con COVID, con COVID y todo, tu personal está trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Ustedes no entran a las 9 a 4, ustedes trabajan los fines de semana. Apreciamos el trabajo que ustedes hacen en todo momento. Usted como la líder, doctora Estrella, sabemos que es mucho trabajo, especialmente con los tiempos que los que estamos viviendo ahora. Así que gracias por ese esfuerzo tan robusto y este informe tan completo que habla sobre todo el trabajo que usted y su equipo ha hecho. Así que muchas gracias. Gracias. Podemos entonces pasar a la sección de la revisión de educación especial. Para los que están mirando, yo creo que a lo que hablamos de las diferentes maneras que tenemos que tratar de sobrevivir, quiero reconocer que todavía nos falta mucho. No quiero que nadie piense que estamos ahora contentos con lo que hemos logrado. Esto pone en contexto algunas de las conversaciones que hemos tenido y que continuarán en las próximas semanas sobre algunas de las prioridades del presupuesto del próximo año. Quiero que nos recordemos esta conversación, porque ahí es donde esas prioridades del presupuesto van. Eso es para cualquier persona que esté poniendo atención, pensando a dónde vamos desde este momento. La lucha no ha terminado. Doctora Estrella, le paso el micrófono a usted y gracias por poner eso en contexto, porque necesitamos los recursos para poder continuar haciendo el trabajo que estamos haciendo. Esperamos poder conversaciones de colaboración con la ciudad para obtener los recursos que necesitamos para hacer el trabajo con los niños. Yo firmemente creo que la inversión y en la educación crea mejores oportunidades y mejores metas para nuestra comunidad. Y con eso en mente, esperamos poder tener una transición a este nuevo ciclo con el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Sin más demora, me gustaría presentarle al doctor Cashman, que ha estado haciendo una revisión extensiva de nuestro programa de educación especial y tiene una información excelente para el equipo, la señora Lauren Katzman, sobre el trabajo que se ha estado llevando a cabo y lo que se ha cumplido, porque se ha cumplido mucho, y el trabajo que se necesita seguir haciendo para fortalecer las prácticas que ya se han empezado a desarrollar gracias
al trabajo de Yvette y su equipo. Así que felicitaciones a ella por todo el trabajo que ella ha hecho en los últimos años para crear los sistemas necesarios para traer a los estudiantes al distrito y proveerle servicios que no existían antes de su tiempo aquí. Entonces le vamos a pasar el micrófono a la doctora Katzman para que la doctora Katzman pueda presentar el resto del equipo. Muchas gracias y gracias a la Junta y a todos los que estén viéndonos por tenernos aquí. Antes que nada, quiero decir que esta última 30 minutos o una hora ha sido increíble ver y escuchar. Ustedes están en un lugar increíble, han comenzado un nuevo liderazgo del distrito, estamos en tiempo de COVID, las escuelas están cerradas, Dios mío, y no estoy escuchando muchos distritos diciendo lo bien que le está yendo, así que estoy muy impresionada con el éxito de ustedes. Y en el mundo nos encontramos en un lugar muy raro, muy delicado, y ustedes están desarrollando excelentes oportunidades. Y el hecho de que ustedes como distritos están haciendo lo correcto, están desarrollando y respetando el trabajo de cada uno, es importante y es muy poderoso ver. It's myself, and you'll see Jennifer Apodaca and Jennifer Baraboo. Jennifer Apodaca y Jennifer Baraboo somos el equipo y vamos a estar presentando parte de este trabajo. Gracias por permitirnos venir y ser un amigo importante de Norwalk. Muchas veces nos llaman para ver educaciones de educación especial y es porque es una demanda o se presentó algo bien grande, algo delicado. Y algunos distritos nos llaman solo porque quieren mejorar, y eso es lo que este distrito hizo. Ustedes querían mejorar, nos llamaron para tener una vista externa, no una mejor vista, ni una mejor, no, una vista diferente para ver cómo las cosas. Así que estamos dándole a ustedes una vista externa. Vamos a presentar mucha información. Tenemos periodos de preguntas y respuestas como parte de la presentación. Así que esperamos y animamos que hayan preguntas. Y queremos que ustedes sepan que lo que nosotros, si decimos algo, pídanos aclararlo si no lo comprenden, porque este trabajo puede ayudar a ustedes a apoyar a sus estudiantes. Así que este trabajo tiene que funcionar para ustedes para poder apoyar a sus estudiantes. Voy a entonces ahora a compartir mi pantalla. And then, here we go. I am going to ask Jennifer Baraboo. Voy a pedirle a Jennifer Apodaca, excuse me. Jennifer Apodaca, discúlpeme, que abra la presentación. Right. Thank you, Lauren, and thank you everybody for the opportunity. Gracias, Lauren, y gracias a todos por la oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes para ayudarlos a ustedes a que ustedes trabajan cómo preparar un plan que pueda cumplir con la misión y visión de todos los estudiantes de su distrito. Mi rol esta noche va a ser ayudarnos a nosotros a abrir la presentación. Y la primera parte de eso es recordarle a ustedes que hay dos recursos que van junto con esta presentación. Primero, tienen una copia de esta presentación. Número dos, tienen una presentación que se llama el Full Report, que da más sustancia y va a dar más detalle a lo que vamos a compartir con ustedes esta noche. Lauren, puedes ir a la siguiente. Parts to our workshop this evening. The first part is a nuestro taller esta noche. La primera parte es la presentación, la segunda parte es una revisión del CREC report, el estatus que es importante, como sabemos, para el sistema. John Burble va a tomar esa parte y después terminaremos compartiendo nuestra observación y recomendaciones. Lauren lo va a llevar por eso. Lauren, como Lauren dijo, hemos hecho espacio para discusión y conversación, así que por favor sepan, si están tomando notas, no van a tener que aumentar las notas porque le vamos a dar muchas oportunidades de poder hablar y conversar y poder usar la información que estamos compartiendo con ustedes. El propósito de mi presentación de hoy es que ayudar a todos como nosotros tratamos con esta revisión.
del punto de vista del punto de vista que teníamos las condiciones, los que nos guían para apoyar los mejores resultados para los estudiantes y entender el proceso que nosotros usamos para tener nuestras observaciones y nuestros descubrimientos. We know that the most impactful Sabemos que lo más impacto para todos los niños se opera de un lugar de igualdad e inclusión y modelan el crecimiento de la mente en todos de sus comportamientos del liderazgo y entienden que la educación especial es una parte de del continuum de instrucción. Mientras compartimos información con ustedes esta noche, es importante que ustedes entiendan o recuerdan que estos tres anclas es lo que nos empujó a comprender y hacer el trabajo que hicimos. Cuando pensamos de igualdad y inclusión, creemos que la diversidad de Norwalk es la mejor ventaja que tenemos para desarrollar a nuestros ciudadanos globales. And then also when we think about inclusion, we want to Cuando make pensamos en inclusión, queremos asegurar que estamos pensando de todos los niños, de todos los espacios. Recommendations around nuestras recomendaciones and intended to support the growth of all leaders, all teachers, de apoyar a todos los líderes, a todos los maestros, a todos los estudiantes, a todas las comunidades de una manera continua. Aprender, crecer, cambiar, nunca se hace. Cuando nosotros preparamos nuestras recomendaciones, comprendemos que el crecimiento de la mente y siempre es importante yéndose adelante. Cuando hablamos de educación especial, que es una parte del continuum de educación, creemos que es importante para todos nosotros recordar que educación especial no es un lugar, no es una serie de personas, no es un algo. Educación especial es un verbo. That are provided una serie de acciones que se provee en todos los espacios, en todos los lugares, por todas las personas de una manera colaborativa. Siempre vamos a estar empujando y moviendo en nuestras recomendaciones del distrito en términos de igualdad, inclusividad, crecimiento y educación especial como verbo que se presente en todos los lugares, que esté presente en las acciones de todas las personas. We believe that the Norwalk Public Schools can have the greatest que la escuela de Norwalk puede tener un gran éxito en sus estudiantes con discapacidades. Se enfocan en tres cosas primarias. Equitable student achievement, en el cumplimiento equitativo de los estudiantes, eso incluye todos los estudiantes, incluyendo todos los estudiantes con discapacidad. Nos enfocamos en integrar la educación especial a través de todos los servicios e estructuras del distrito y sinceramente implementar las iniciativas fenomenales que ustedes ya han empezado. Así que esos son los resultados que tenemos en mente para la preparación del sistema. Y las condiciones necesarias para cumplir esos resultados es la estructura de colaboración, procesos y sistemas claros, un personal que cree que tiene lo que se necesita para cumplir con las necesidades y ayudar a tener éxito a los estudiantes por medio de un currículum y una experiencia que ellos han diseñado juntos, pensando en todos los estudiantes. Así que esos resultados vendrán por medio de las condiciones establecidas. Achieving that success is going to be a balance of technical work and ese logro va a ser una mezcla de trabajo técnico y adaptivo. Which has come out of the extensive una fundación técnica increíble que viene del trabajo que ustedes han hecho en los últimos años implementando las recomendaciones de su reporte CREC. El trabajo que se ha hecho ha sido de mucho significado y será su fundación firme para los cambios del sistema que vendrán después. Nuestras recomendaciones se enfocan en trabajo adaptivo, que es cambio de sistemas grandes y es integrado y creemos que se integrará bien al trabajo de amplia escala que ustedes están haciendo para todos los estudiantes de todo su sistema. Este trabajo será un trabajo a largo tiempo donde ustedes podrán mostrar los éxitos, el progreso, pero los resultados
vamos a tomar años para en verdad poder ver el éxito. To develop action plans off Por of eso the será importante desarrollar un plan de acción basado en las recomendaciones que vamos a compartir con ustedes, que está fuertemente integrado en los otros sistemas para que puedan ser de mejor manera apoyados, celebrados, so that you can puedan see your continuar success. ser medidos para que ustedes puedan ver el éxito a través del tiempo. Lastly, we figured you'd like to know where our observations and Por our último, recommendations came from. Pensamos que de dónde venían And nuestras can't even believe observaciones y that recomendaciones. your No team puedo pensar que ni siquiera en una pandemia incredibly en Norwalk collaborative and cooperative and allowed us fue to successfully colaborativo complete an y in-depth nos ayudó analysis of your overall special education systems a hacer su análisis del to sistema de provide us educación especial. Nos pudieron that we proveer needed to look cualquier to documento que analyze necesitábamos that analizar are supporting special para tener education. una idea de las estructuras que se está desarrollando en su sistema de educación especial. También ver los IEPs para poder ver cómo la instrucción se está llevando a cabo y de qué manera se está desarrollando la enseñanza desde el principio cuando el estudiante llega y empieza a recibir servicio. Pudimos conducir entrevistas de grupos y de grupos de enfoque como por 5 días. Creo que dijimos que tuvimos 200 personas individuales para tener una perspectiva del sistema y pudimos analizar los datos de información del distrito. También pudimos completar observaciones de 16 observaciones diferentes de salones a través del país. La colaboración, la flexibilidad, la ingenuidad de su equipo nos permitió hacer esto de manera virtual y no podemos agradecerle. Por último, escuchamos de familias que no pudieron reunirse con nosotros en persona. Escuchamos de personas que respondieron encuestas de casi 300 familias que nos dieron su perspectiva sobre la experiencia de estar envueltos en educación especial de Norwalk. Cuando llegamos a nuestras observaciones y recomendaciones, eso nació de la información que fue colectada de un punto de nivel de sistema en las siguientes áreas. Creemos que es importante, por último, que hicimos una revisión de sistemas y que lo vimos desde el punto de vista de una perspectiva comprensiva. No llegamos ni analizamos la efectividad de los diferentes programas. Sabemos que varios programas son componentes de este sistema, pero pensamos que el trabajo era mucho más importante ver de un punto de vista más expandido. Ahora le voy a pasar el micrófono a Lord Berbo, que va a repasar el reporte de CREC. Y después Jen, le vamos a dar una oportunidad para hacer algunas preguntas y respuestas. Gracias. Lo más importante que estamos pensando es entender que veníamos de que Norwalk, sobre los reportes de CREC, que eran técnicos por su naturaleza, y entendemos que esto ha estado algo que ha estado como parte del distrito por varios años. Queríamos ver esto y pensar de cómo podemos tomar este reporte de CREC, ver qué está pasando, qué se ha implementado de este reporte y cómo poder seguir a ver, empezar, dónde se pueden llevar a cabo los mejoramientos. El proceso que usamos para esto es, vimos el reporte de CREC y en colaboración con el equipo de educación especial de Norwalk, usamos una hoja de Excel para ver las áreas de meta y hubieron muchas que creamos, pero dentro de eso también teníamos metas que fueron establecidos bajo cada subárea. Y lo que vimos fue, como Jennifer explicó, buscamos pruebas de implementación. Queríamos ver qué había pasado dentro de esas áreas de la meta y pensamos que algunas áreas fueron implementadas y de a dónde podemos ir desde ahí. Como ustedes pueden ver, 97 de los metas requeridas fueron completados. Fue increíble. No podemos darle tanto crédito para su sistema, su equipo de educación especial. De preparar esto, pasaron mucho tiempo en esto. Hay mucha evidencia que muestra que esas recomendaciones del reporte de CREC han sido totalmente implementadas. En las áreas que mencionamos, que eran áreas parciales o continuas, son áreas que siempre van a estar continuando. Cuando uno ve, por ejemplo, el reclutamiento de personal, uno siempre va a tener que llenar posiciones, buscar estrategias para mantener personal de educación especial. No ha sido muy difícil, no solo en Norwalk, sino en un distrito, a través del distrito, llenar las posiciones de educación, de habla,
Lo que su equipo ha hecho es han creado asociaciones con universidades y han creado caminos dentro del distrito para que el personal obtenga las licencias, y eso es lo que estamos diciendo que han sido completados, pero que se continúe para llenar en las posiciones que están abiertas y siguen abiertas para ver cómo podemos llenar esas posiciones. Pero no podemos decir más del trabajo que se ha hecho para poder cumplir esas cosas. También queríamos decir que el presupuesto ha sido estabilizado. Estudiantes saliendo del distrito ha bajado, y que su equipo ha creado sistemas que permiten que a los estudiantes regresen al distrito. Y ese dinero que sale del distrito, esos fondos para pagar por esas escuelas, ha regresado al distrito para poder crear unos programas muy fuertes. Y en el caso donde hubieron fondos de la ciudad para crear LEAD Plus, una clínica de alfabetización, que yo no he escuchado ninguna distrito que está haciendo ese trabajo. Así que felicidades a su equipo actual que está haciendo estas cosas, reconociendo que el presupuesto necesita ser establecido para crear esos programas dentro del distrito. También viendo los administradores de educación especial que fueron contratados para los proyectos del distrito, para asegurar que esos programas que fueron creados estén funcionando, trabajando con sus directores y también trabajando con los líderes escolares por igual. El entrenamiento del personal muy importante, desarrollo de la IEP, todo su personal pudo recibir desarrollo profesional sobre eso. También contrataron para traer al distrito para enseñar a los maestros de qué es co-teaching. Los paraprofesionales recibieron también un entrenamiento adicional. Ya hay oportunidad para que ellos puedan ser RBTs, y eso ha permitido que el distrito pueda pensar de cómo entrenar a nuestro personal para construir más capacidad. Y por último, queríamos delinear que el departamento trabajó muy fuerte para envolver a los padres, obteniendo encuestas, el MPAC, un comité de ad hoc, lo que su equipo de educación especial ha creado un ambiente para que los padres puedan ser parte de este proceso, y creo que eso va a ser importante. Lo escuché como una iniciativa previa, pero también para sus equipos de educación especial, que ellos han llevado a cabo esto dentro del Departamento de Educación Especial. Así que en términos del reporte CREC, creo que es el momento de ustedes celebrar su trabajo. Yo diría de poner CREC, dejar CREC atrás, y en verdad, como Jen mencionó anteriormente, es el momento de preparar, el momento, ya que ustedes han construido la fundación, los sistemas técnicos están en su lugar, es el momento de quizás cambiar su mente, hacer adaptivo y llevar al distrito al próximo nivel. Y lo que ustedes van a ver, a lo que Lauren entra a su observación y recomendación que hemos desarrollado, que esa presentación te trata es de eso. Celebrar su trabajo, celebre ese trabajo que han hecho, el trabajo de educación especial, estén orgullosos del trabajo que han hecho, y vamos a ver qué es lo que viene para Norwalk en el futuro. We're going to take a pause here just to see if Una there are any pausa aquí. questions about the process that Jen outlined. Vamos a ver si hay alguna pregunta sobre el proceso, algo sobre el reporte de CREC o alguna otra cosa que ustedes creen que falta. Y si no, como dijo Lauren, habrá otras oportunidades para hacer preguntas y respuestas, pero queríamos tomar una pausa aquí para ver si hay... Mr. Chair? Thanks, Jennifer. Yes, Barbara, go ahead. Thank you. I really appreciate the positive tone of your report. It's good news. The one thing that I was wondering if we could dig a little deeper for a root cause analysis is the turnover that we're experiencing in our special education department. I hear you that it's hard to retain people because it's a shortage area, and so I assume people are poaching from us or something. But beyond the programs that we have to train people who are already in district, what are some other sort of strategic ways that we can prevent losing those employees or help create loyalty to the district? And what are some additional, what are you seeing in other districts that are able to retain those employees and not have that turnover? Lauren, I know you're going to touch on this a little bit. That's what I was going to say. We are doing a whole piece on staffing, but Jen, if you wanted to say something, go for it. But we are, Barbara. No. Well, we can wait.
I'm sorry if I was premature. Thank you. No, you're not. I mean, I think as part of what, thinking about the retention piece, I think, and I'm pretty sure Lauren will highlight this. I don't know if it's in the longer presentation or the shorter one, but your HR department has been working hard on looking at exit survey data when staff do leave, particularly in the special education department. We also found or heard that there's other districts that pay higher. So other staff have had an incentive to transition over to another district. So really looking at some of those things, and Lauren is going to talk about the understaffing, but we did think about that as well and ways to support you guys in one, filling those positions, and then two, how to retain them once they're here. I think the other thing that I think is important, and we talked about this at length as well within our focus groups and talking to the teams, is really thinking about how to build capacity in the district. So if you have some of those strong paraprofessionals, or you have some staff that you feel can be duly certified, giving them avenues to do it within district to retain them, I think is what a lot of districts are doing, is trying to build that capacity internally instead of trying to look externally to fill some of those spots. Great, that's good advice. We, the impact on a child or a family when there's turnover, of course, is that you have to start from scratch and building that relationship and that trust, which can often be really challenging. So I think it's an important priority to make sure that we can retain good people. So thank you for those recommendations. Additionally, Barbara, I just want to tee it up. One of our recommendations and observations will have to do with staff conditions as well as retention and recoupment. And I think as you're listening to that and you're hearing our recommendations underneath their working conditions, some of the best strategies are about helping to build strong teams and pay attention to a staff's ability to do the work. People, that's one of the best retention strategies there. So when we get to that, really listen in on those particular recommendations and see how that connects with your question. Excellent. Any other questions or reactions so far? If not, let's keep going. Okay, I will do that. Okay, so now we're going to get into the observations and the recommendations in these 6 areas: collaborative systems, processes and systems, staffing, teaching and learning, family engagement, and mindset. Now, let me just show you that it's starting out at the district level. It's starting out large, and we are looking at the district structures, the processes in the district, your staff, teaching and learning. And you see there's not a special ed line in there. Special ed is part of teaching and learning. So you'll find a lot, everything, the district has to support special ed, but a deep focus on special ed supports and services is in teaching and learning. Family engagement and mindset. There's different ways you can go about this. You see that Jen started us with mindset, and apologies to my Jens, because I always do the last names wrong. So Jen and Jen, that's all I got. But we started out with mindset. We're going to end with mindset. This is one direction to go, starting out with the structures. And we did that in part because CREC was something we wanted to highlight, in part because of COVID and the needs of your staff right now. They're pretty intense human needs right now. So we're going to start with, before we get into the 6, we're actually going to start with just some overarching positive observations about the district. This is just, again, setting the tone for what you have. You have, as we said, a district level commitment to equity. You have the CREC report. You have a school board and a city that's committed to improving special education. You have existing processes and programs that provide the solid foundation we talked about. Stabilized budget, reducing out of district placements, a focus on building internal capacity, a focus on building inclusive practices and co-teaching, staff that has the knowledge and the skill to move the district, and you do have improved relationships with families. So just again, to reiterate where you are as a district, it's a good foundation. And now we're gonna get into, I've got to move your pictures away so I can see this, sorry. We're gonna get into some of the details here. So for each of these 6 areas, collaborative structures, processes, et cetera, we looked at what is a desired state, where is the district presently, and what actions do we suggest you take to go from the present to the desired state.
And in the longer report, you'll see these broken out more. We've combined them into one area on these slides, and it's a little bit of a shorthand from the longer report. But starting with collaborative structures, there are 3 things that we want to see with the district's collaborative structures that will help improve and strengthen special education supports and services as part of the district and as a system that focuses on equity. You want those systems, you want your district level systems connected. You want your teams connected. You want your strategic priorities known from the boardroom to the classroom, that everybody has the same knowledge and the same focus and the same vision. You want your communication to be focused and aligned. You want your teacher teams, as Jen said earlier, you want collaborative teacher teams. And we're going to use the word co-serve a lot. So the district has focused on co-teaching. That is one piece of co-serving students. So co-planning is important. I would say that sometimes co-planning is more important than actually physically having a special education teacher in the class. Co-serving is the big idea. Everybody must serve students. You're collaborating to serve students. Co-teaching is one way to do that. It is not the only way to do that. So currently, in terms of your connected systems, your special education and academic departments are siloed. And we know that the district knows that. We know that there's been work on that. I know that it was Dr. Estrella's in some of her goals. And we know that there's been already some decisions made around this. When district departments are siloed, students get pieces of education. They don't get a clear and comprehensive education. So siloed departments in the district shows up in students' day-to-day experiences. The communication, while the communication at the building level is instruction and student focused, that's good. However, most of the conversation around special education is focused on compliance. We heard a lot about compliance. We are bringing kids back. That's phenomenal, bringing kids back into district. But what is the instruction that we're doing? We are evaluating students. We're getting our evaluations done, but to what end? How are those evaluations turning into instructional practices? So there's a lot of compliance talk, and and that's good technical talk, but we want to, again, shift people over to thinking more about instruction and achievement. We do know, and we listened to some of Dr. Fergus's presentation on Saturday, and we do know that families with advocates, they get more, and they do have advocates because they have not gotten what they wanted for the system. However, there's a lot of people who have not gotten what they wanted for the system. Families with the resources and the means to get advocates and lawyers to the meetings, they get more, and that's just a fact. And when we talked to staff, there was a fear, and we used the word retaliation very hesitantly, but it was said, that particular word was said so often that we had to use the word. So there's a fear of retaliation for making decisions, for saying certain things, for contradicting. So there's not, again, not that focused, everybody's in the same vision, everybody knows what they're doing. There's fears about talking up. And then the collaborative teacher teams, there are, excuse me, let's see this. There are, again, co-teaching, but not co-planning or co-serving. So in order to get to the desired state, again, you're going to create integrated instructional decisions. You're going to focus on accelerated achievement, focus on academic achievement. Compliance supports that. Compliance needs to come to support that. It shouldn't be leading it, it should be supporting instruction. And creating systems of coherence around named instructional priorities. The communication, again, we want all the staff to be communicating on the same priorities. And we want to focus you from co-planning to, co-teaching to co-planning and co-serving. All right, moving on to processes and systems. We focused in a few places here. So we're going to start with the PPT process. And in other places, this is called the IEP process. So the desired system for the PPT process is that your whole special ed system, your whole
IEP system, the whole process is embedded and fully developed within your SRBI process. Again, we do not want these separate. We want them part of. That doesn't mean that you don't have special education as a named support, as named laws, as named, requirements, but it's part of a seamless system. We want your evaluation process to look or to be diagnostic, meaning if a child gets special education services, every part of their day, every part of their learning does not need to be a special education service. What is, like, you're going to look for what do they need specially designed instruction for? And that's when they get special education services for that piece. It doesn't need to be for every piece. That your meetings are data-driven and include families and students where appropriate as team members, not just participants, but as full team members. That your IEPs are developed by, understood, and implemented by all educators working with the student, general and special education. And that your meetings result in students getting the necessary supports and services, regardless whether advocates or attorneys are present. Where you stand now, according to our evaluation, there is lack of consistent guidance related to what are the supports and services in the least restrictive environment. So again, what is the point of special education? It's provide access to the general education environment, and we want there to be guidance on that. The IEP system, and we'll talk about this later, but the state's IEP system, the IEP document is very compliance oriented. So we know that teams are guided in that way just because of the state form, but we still want you to think about shifting that. Hacer una evaluación, vamos a ver en la segunda, va a ser limitaciones. Y vamos a ver las reuniones que hemos escuchado que porque todo el servicio de colaboración hace nuestra term lo que retaliation. estamos pasando y ver cuáles son las retaliaciones que se están haciendo, que se pueden, no es que pueden ser en la que se están haciendo las evaluaciones, comenzando con ver la documentación que se ve, si tiene que y esa es una de las cosas que hemos estado haciendo, algo que estamos construyendo, cuáles son los diferentes niveles de trabajo que se pueden hacer. Y otra vez, muchas veces la familia puede estar ahí y eso de hacer las decisiones para estar ahí. No puedo ver, un momento por favor, no puedo ver eso ahora mismo, pero quiero ver que se haga una guía de con acceso al currículum y el ambiente. Ver cómo se pueden desarrollar las inclusiones y ver cómo con estos sistemas de que los niños pueden identificar temprano y identificar cualquier cosa fuera de la educación especial. Retornando a las evaluaciones y ver cómo los podemos ver cuáles son los recursos equitativos. Y en términos de sistemas y transiciones, hemos escuchado de familias y maestros que la transición entre de programa a programa, de escuela a escuela, de transición de línea a subsidiarios, cuáles son los programas que no que les han dicho que los estudiantes y la familia muchas veces decían que era problemático hacer eso, pero si quieren hacer esa transición que son padres parte de ese proceso, lo que hemos escuchado antes es que no es tan molestoso para la familia. Eso es lo que queremos enseñarles de este proceso. De querer seguir. En términos de implementación,
implementado. Este es un modelo adaptado de Microsoft que han sido de los expertos líderes en estos sistemas sistemáticos a través de los institutos escolares. La idea es crear un sistema de la práctica de iniciar, de implementarla y después se crea esa institución ser preparada después para la esos instituciones, pero la estructura para esta iniciativa parte de tener no solo iniciativa, no solo institucionalizada, pero eso tenemos diferentes iniciativas como la clínica de literatura, toda esta gran idea, las implementaciones sugerimos que ustedes puedan ver que pueden hacerse y también ver el sistema, ver cuáles son las preguntas y respuestas. Hablando de recursos y de data, recursos que llegar a los estudiantes con educación especial es ver si tenemos estos en alta definida y ver cuáles son los recursos que tenemos, pero nosotros sabemos que los recursos están divididos en recursos que pueden estar en un solo lugar y no hay claridad de cuáles son los recursos que se puedan usar y cómo lo podemos adquirir. Y todavía no hay una distribución de estos recursos. La otra parte del proceso es data y déjenme decirle que el sistema tenemos un sistema para el distrito y tiene el sistema de educación especial de la formación. You're going to get data. If you pull data from one system and you just get it from a different date in another system, the data is not going to match. Some of the data that you want the district to collect. In your special ed data for the district. Hello. The desired state is that data is easily available to be used in making decisions. You want data-driven decisions. You want people to have easy access to data. And it was, while everybody in the district was phenomenal, lovely, gave us everything we wanted, it was complicated to get some of the data because it was in different places. And some of it wasn't even in a system. Some of it was on a spreadsheet. So you have issues with the data, which means you can't use your data as strong or as effectively as you might want to. I think I said everything there. And then also the other data we saw was some of the data we did see was really focused on compliance rather than student outcomes. So you want to be able to collect data and you want to use the data that focuses on your priorities. All right, I think I talked maybe too fast. We'll see. Let's see, here's a question and answer period here before we go on to staffing and teaching and learning. Please ask questions if you have any. I would Thank just, you. sorry. Go ahead, Barbara. I was just going to open it up. Great. I want to thank you so much for pointing us in the direction of what we need to do next to get to that third column, right? And we did talk a little bit at the retreat on Saturday about this data piece. And I'm wondering, is there
this goes back to the silo thing, right? So our data is done with a partnership of a data team and our IT group. And I'm just wondering, is there like a organization that would be a good reference for what optimal data collection would look like? Is there a group that's working on this nationally that we could be dialoguing with? Are you asking me or are you asking Dr. Katzman? I mean, honestly, whoever has an idea, or maybe it's really that we're just saying, let's be looking for, we know we're going to get this new system from the state. We're not sure it's going to comprehensively meet our needs. Do we need to invent the wheel to meet our needs? Or is there somebody or someone out there that can help lead us to what we may be needing? So what's happening with the state, it's mainly associated with the IEP, not necessarily data gathering and collection. One of the things that we've been in conversation at the cabinet level is looking at, obviously, as we think about the central office reorganization, what are the elements that we need to really have a research and analytics team? One of the gaps that we currently have in our infrastructure is that we have just one person who's mainly focused around data accountability from the state, but not necessarily a research and analytics team that is taking the special education, multilingual learners, general education, gifted and talented, and all of these different data points, and having a comprehensive tool that is compiling all of this information, so that if we're asking for a comparative analysis between certain subgroups or sets of data, we have an easy way to access it. That's why it's been a challenge when board members make requests about certain data points, because some of the work is manual labor versus having a data system that we have a program on site that is helping us gather. We know of many systems that are doing this well, and we're looking at that. We are in conversation with one of our philanthropists who actually donated funds for us to work with the Center for Assessments. And we have set conversations to talk about our current data systems and how they are impacting the work in schools and learning, to then utilize that information to think about also what are the things within our infrastructure that we have to modify to support that work. But we currently don't have those structures. That's part of the work and possibly the work for the new strategic operating plan. And there are models throughout the country that we can utilize to potentially rethink how we're doing and organizing our data internally. Thank you, Dr. Estrella. I do believe Erica had a question. Sorry, Dr. Gerbich. I just wanted to say that the state's new system is required all full elements of IEPs. The state is requiring every district to use it. In addition, that data from those IEPs will be pulled automatically for the reporting to the state for the required state reports under IDEA. So while the district is looking at student achievement data and demographic data to make decisions at the local level, we should not think that there's going to be great flexibility in the required reporting to the state. And having sat on that review committee for the IEP, it is, as Lauren said, continues to be very compliance driven with regard to required state reporting under IDEA to OSIPs as of now. Thanks for that clarification.
I'll just jump in to comment that in my conversations with Dr. Estrella, I asked her, where do we go from here? And the conversation that we had was, we need to plan for more frequently measuring our progress towards improving upon these qualitative findings in this report. So not the technical aspect, the qualitative aspect. And I'll just echo what she said and say that I also believe that we need to invest in the data infrastructure required to better track and anticipate and respond to these trends. Because right now, as far as I can tell, we're working with what I call data lakes versus data warehouses, which means that we're not well positioned to deliver analytics in a timely manner. We're dealing with what's essentially raw data that needs to instead be structured for a specific purpose in order for our educators to do their job well. And while that may sound expensive, when instruction is data-driven, it will improve our student outcomes, and it will ultimately save taxpayers dollars, because when we shift to using BI, our machine learning and business intelligence, we more efficiently uncover these causal relationships across complex data sets. And then we transform what is currently this raw, disparate data into insights and actions derived from more frequent formative assessments. And that analytics, it will drive accountability. And I think that's what everybody's looking for, but it will also highlight opportunities to shift instruction in real time instead of in the rear view mirror, us looking at the consequences of us not having analytics and simply having raw data. And that is when, I believe it will be ensuring that our children are performing to their maximum potential and that no child is falling through the cracks. Thank you, Erica. Can I just add a point, Chairman? Please, yes. So just, we have been in ongoing conversations, and we've even engaged the RISE network because they have a really robust data structure. We've been also in conversation with NORAC ACTS. Paula in NORAC ACTS is a support entity, but we need much more than that, because even as we partner with RISE and NORAC ACTS, we need, like Eric articulated, our data warehouse that has a team that supports us in being able to disseminate en poder dar y tomar la información most needed, and we'll be using it para que sea de importancia a lo que más lo necesitan, nuestros educadores, nuestros directores, al igual que el equipo de la oficina central, para hacer decisiones informadas. Tenemos elementos de buenas prácticas, y la pregunta es cómo construirlo para tener una estructura robusta que nos pueda apoyar en la próxima fase para poder hacer el trabajo bien. En mi trabajo anterior era de un ambiente de mucha información, donde los sistemas de información eran muy fuertes. I have a lot of ideas that will help us better implement these processes in our system. Mucha idea que nos puede ayudar a implementar estos procesos en nuestro sistema. Así que hay que tener en mente la nueva mesa de organización. Cuando hablamos del plan, tenemos que presentar esto de una manera para poder tener éxito dentro de nuestro sistema y poder tratar con las necesidades que están siendo articuladas en nuestro reporte. Esta es una oportunidad perfecta para hablar un poco más sobre el tema. A lo que nosotros hablamos de esta implementación de nuestro trabajo en un ambiente donde estamos integrando instrucción de currículum con servicios especializados, ¿nos puede dar una idea quiénes los miembros de educación especial, a quién se van a reportar? ¿Es al director? ¿A un administrador de educación especial? ¿O al departamento de currículo? ¿Cómo van a estructurar eso? We can have more conversation about that at a later time when Quizás podemos tener otra conversación después cuando hablemos sobre el proceso, detallemos el proceso. Una de las cosas en las que hemos sí conversado es que los estudiantes que están recibiendo servicios especializados necesitan ser tratados por todos. Los educadores deben ser parte de la infraestructura de la escuela donde están proveyendo servicios. Nos gustaría tener directores
que tengan ownership del personal, especialmente cuando estamos hablando del presupuesto. Tenemos un elemento, pero no hemos incorporado totalmente las piezas asociadas con esto. Y algo que podemos tomar en consideración a lo que planificamos el trabajo es también poner los elementos de educación especial en el presupuesto de operación de escolar, que va entonces a crear un sentido más profundo de contabilidad e integración para el líder escolar, al igual que para otro personal de la escuela. Porque creo que va a ser muy importante que los estudiantes, no importa los servicios que estén recibiendo, sientan que están integradas totalmente y que sean parte de la comunidad escolar completa y no un subgrupo o un segmento de la comunidad en general. Nuestra meta es eventualmente llegar a ese punto. Dr. Estrella, we look forward to that. And more Doctor Estrella, esperamos poder ver esto en el desarrollo de esto. Y vamos a ir entonces, por el interés del tiempo, vamos a ir entonces al próximo paso. Quiero aumentar algo más a lo que la doctora Estrella ha estado mencionando. Cuando la educación especial está integrada completamente, si se lo hace de manera correcta y completa, todo el mundo se beneficia. No solo los niños con discapacidades. Así que de la manera que yo veo la educación especial, que es el mejor modelo de escuela, de forma escolar, viene con recursos, experiencia, proveyendo servicios de educación especial de una manera donde todos puedan beneficiarse. Cuando se hace de manera correcta, todos se benefician. Ahora vamos a entrar a la sección de personal. Déjeme abrir con esto. Hemos escuchado de muchas personas: necesitamos más personal, estamos sobreabrumados, necesitamos más personal. Quizás sí, necesite más personal, pero antes de necesitar más personal, queremos saber qué es lo que el personal tiene que hacer, porque una de las cosas que hemos escuchado para cuando hay altos cambios es que piensan que hay demasiado en su plato. Y en sí, si hay algunas cosas que quizás pueda ser tratado de otras maneras. Hablamos anteriormente sobre su evaluación. Tenemos personas que están probando. El psicólogo quiere hacer otras cosas, no solamente probar. Quieren trabajar quizás con niños y la cantidad de pruebas puede ser un poquito exagerado. Déjame ver aquí. Si vemos aquí estas dos, ustedes ven que cuando yo bajo a estas secciones de aquí, los proveedores de servicios están requeridos a que el estudiante esté ausente o esté en una reunión. No es que los estudiantes no reciben estos servicios, pero no pueden hacer todo lo que necesita. Se necesita un poco de cobertura. Hay redundancia en los papeles por los sistemas y por esto, el de falta de confianza entre el distrito y la comunidad. Estamos pidiendo a los proveedores que pongan toda la misma información, los mismos datos en dos lugares diferentes, y eso es mucho trabajo. Así que antes de pensar o para poner las cosas a la actualidad, mirar lo que el personal está requerido hacer. No quiero decir automáticamente que usted tiene que ir a salir a buscar personal. Claro, más personal ayuda, pero si no se puede, lo que estamos viendo es que a veces se les pide hacer demasiadas cosas a la vez. En términos de roles y responsabilidades, retención, en términos de roles y responsabilidades, y escuchamos a la doctora Estrella decir que vimos los roles y responsabilidades. Entonces hubo confusión sobre los roles y responsabilidades. Hubieron unos trabajos. Si no hay colaboración, si hay trabajo en silencio, si hay colaboración es más fluido. No hay que ser tantas piezas, se puede hacer de manera más junta. Los roles y responsabilidades es la planificación, tiempo de planificación. Tenemos estamos viendo una pandemia. Hemos tratado
tantas maneras de entrar al salón de clase y ha hecho un trabajo excelente. Vimos salones de clase cuando entramos, escuchamos de los maestros y vimos y escuchamos las mismas cosas que la educación es educación especial. Cuando hay un educador en el salón de clase, los educadores no parecen que son como maestros, sino que parecen paraprofesionales, porque no hay tiempo para ellos ver qué están haciendo juntos. Y por eso la persona que es maestro de matemáticas toma el liderazgo, pero si hay tiempo para planificar, se puede hacer más con el salón de clase para que los estudiantes puedan saber quién es qué. Los estudiantes deben saber cuál es el maestro de uno y cuál es el maestro del otro, qué se está enseñando para tener los servicios que se empujan, no sin el coplanificación, no sin el concepto de que todos sirven a todos los estudiantes. Se necesita eso. El periodo de case management, mucho trabajo, muchos papeles, hay que sacar trabajo, tiempo para ellos poder planificar, hacer su case management, porque en la educación especial, el personal tienen más papeles que otras personas. Y si vemos a nivel federal, quizás no tanto, pero a nivel estatal y a nivel del distrito, muchos papeles. Así que lo importante es desarrollar esos papeles, porque mire lo que el papel requiere, quizás hacer más de lo que el Estado requiere. Pero claramente definir los roles y responsabilidades. ¿Cuál es el rol de un supervisor? ¿Cuál es el rol de un maestro de educación especial? Y le prometo que eso es algo que el país está preguntando. Cuando yo empecé de maestra en los 80, yo enseñé una clase de educación especial. Cuando terminé en los 90, yo enseñé en una escuela donde teníamos la primera escuela inclusiva en la ciudad de Nueva York. Así que nuestro trabajo como educadores de educación especial han cambiado. Los proveedores de habla han hecho cosas diferentes fuera del salón de clase y le están pidiendo que se haga más dentro del salón de clase porque es mejor. De que hay un cambio a lo que los roles y responsabilidades de los educadores de educación especial están haciendo y debe haber una definición dentro del distrito. En términos de lo que usted tiene ahora, tiene un compromiso al desarrollo profesional, tiene supervisores que están apoyando las escuelas, pero su rol fue un poco confuso. Hay responsabilidades a través de los departamentos y entre las escuelas y la oficina central. Dice que a veces usted puede estar en una reunión PPT y el director tiene una decisión, el supervisor tiene una decisión y no hay claridad sobre quién tiene la responsabilidad de qué. Se sienten sobreabrumados, confundidos por el rol y el paraprofesional por motivo de que los maestros aparecen sobreabrumados o quizás es una acción reactiva que pasa en muchos distritos. Cuando hay un tema de asunto, ponemos una para. Vamos a ver el rol de los paraprofesionales en un segundo. Nuestros planes de acciones son desarrollar esos roles y responsabilidades y ese tiempo de planificación y ver cómo eliminar los papeles y proveer cobertura. So in terms of the paraprofessionals, in the larger report, we have 2 of these slides. Aquí tenemos dos imágenes en el reporte. Desde la pieza de Zoom, actualmente usted tiene 182 paraprofesionales y cientos y pico de maestros profesionales. Cada vez 107 maestros. Cada vez que usted tiene que hacer algo con información, ahí no siempre se prueba completamente. Así que hay que chequear los números porque estos números los sacamos de una hoja de información. Había 182 paraprofesionales y 107 maestros de educación especial. Es que usted ve que hay más paraprofesionales que maestros. Así que el profesional menos calificado está trabajando con los estudiantes que más necesitan. Tenga eso en mente. El promedio de estudiante a personal es 1 a 9, personal a estudiantes, y los maestros es 1 a 15 personal a estudiantes. Así que hay un promedio más bajo con los paraprofesionales y no con los maestros. De nuevo, déjenme decirles que su paraprofesional particular y su maestro particular de educación especial quizás sean las personas más increíbles que existan, pero el hecho es que los paraprofesionales tienen están menos calificados oficialmente. Actualmente están menos calificados que los maestros. Una regla que usamos para pensar sobre esto es los paraprofesionales se saben que no han tenido tienen efectividad para los adultos, pero no para los niños. Vi una clase y claro, esto es COVID, no sé
como la clase fuera de COVID, pero era una paraprofesional o un maestro cada niño. Así que hay que pensar sobre ese trabajo uno a uno. Hay que pensar cómo los paraprofesionales son usados dentro del campo de educación especial. También hay que pensar, si usted quiere usar paraprofesionales de manera efectiva y de manera apropiada, quizás pueda empezar a pensar sobre ponerlo a esas personas menos dentro del salón de clases, menos con los estudiantes. Y una regla de qué pensar es cómo poder hacer ese cambio y ser más apropiado es un paraprofesional. Si usted toma 3 salarios de paraprofesionales, o muchas veces a través del país, es lo mismo que el salario de un maestro. Así que en el documento más amplio que le dimos, hicimos unos experimentos de pensamientos de cómo serían las cosas si usted movería las cosas. No se quiere hacer esto por presupuesto. Si el paraprofesional es necesario, usted lo tiene, pero si usted está viendo que está sobreusando los paraprofesionales, entonces usted quiere empezar a pensar sobre cambiar parte de esos fondos a los maestros. What we're talking about here. Sí, que de eso es lo que estamos hablando aquí. En términos de common theme is del tema, un tema común en términos de but the other theme, which was very interesting, is that la otra cosa que es muy importante considered. So that is really people sí, are, que eso es las personas entienden eso en el distrito. The number of students and the workload when you're thinking about placement or allocation. And really what you want to do is you want to allocate staff based on your priorities. What is your focus? If your focus is literacy, allocate staff there. If your focus is collaborative practices, allocate staff there. So you want to allocate staff not necessarily just based on a number, but based on the workload and based on your priorities. And there used to be like ASHA, the Association for Speech and Hearing, I forget what the other A is, used to give you a number that said this was the appropriate staffing ratio, and other organizations used to give you a number. They've pulled from that. They're no longer giving you numbers because they're saying it depends on your priorities. It depends on your workload. And so in the present level, we're saying that your staff are not allocated in a manner that supports collaboration. And you're thinking about caseload, not workload. The other thing is some of your newer programs are very highly staffed. And we were told, and it seemed to exist, that those highly staffed programs kind of created a balance of other programs being less staffed. And then there's a large number of paraprofessionals. We want you to consider the workload, et cetera. I think I've said all of that. Base your staff allocations on some sort of a structure or formula, but infuse flexibility. In terms of retention, I think we've gone over most of that, but staff have the resources they need. The desired state is that they have the resources that they need to fulfill the professional expectations, excuse me. They want to do a good job. Teachers want to do a good job. I mean, I've been doing this for 30 something years, and for the vast majority, in the 90%, teachers want to do the right thing. They want to feel productive. They want to feel successful with their students. Where practices are fixed and what is flexible. So is your foundational literacy fixed or is it flexible? Otherwise, please wait and you will be joined. Staff are able to focus on the work that matters and have competitive compensation. And again, you have higher caseloads, you have a limited onboarding process that we saw. We heard that everybody has a mentor, but some of the mentors are not aligned to the work that the mentees need to understand. And the PD, again, we needed to go into more depth into instructional practices. And like we said earlier, there is exit interview data, we were told, but we weren't told that people knew exactly how to use it. All right, let's see where we are now. Now I'm going to move us past staffing. Vamos a hablar del personal. And we're going to start out here with demographic data. And again, knowing, well, I'll just go into this. So I'm going to give you a lot of data points. The ones that we are very clear, and we can stand behind the data points that we have here, and we're clear that they are accurate or
clean data. So you're looking right now at your percentage of students with disabilities in the country, in the state, and Norwalk. If you look at the national number, it's 14%. It's actually 13.7%. That 13.7 or 14% of students in the country classified as having a disability and getting IEP services or IDEA services, this is not 504, 14% is the number. That doesn't mean 14% is right or wrong. There's no answer to what is right or wrong. Actually, the rule of thumb that I was brought up learning was about 10%, but who knows? But it's 14% across the country. So what we do here is we just look at it and base it on, or not base it, look at it in comparison. So if the nation's 14, if you see something way up or way down, you want to think about that. The state of Connecticut is at 15% and Norwalk is at 14%. So there's nothing really to think about there. That's good. That's you know, equitable. There's no issue to look into there. Then we're going to look here at the percentage of students with disabilities by disability category. Let me move the little zoom thing over here again. By disability category, the red is the nation, the yellow is the state, and the green is Norwalk. And there's 3 areas where I see some discrepancy. I'm going to go all the way to the right and look at learning disability. Learning disability is at 45%. That's actually where the country, oops, sorry. That's actually where the country. Incapacidad es 45%, y es donde el país estaba anteriormente. El país ha bajado en parte porque mucho de la alfabetización de las, y en parte porque algunos de los estados están sacando información, pero ustedes 45%, que es alto, no es algo positivo ni negativo, sino que es algo que deben saberlo. Y su ADHD es más grande que lo del estado, que es interesante. Y sus números intelectuales son más altos que el pasado. Así que dándonos cuenta hasta el momento, esto es viendo la discapacidad por etnicidad y por raza. Quiero poner en claro que Dr. Fergus se ha hecho mucho trabajo viendo esta porción y los promedios de desproporción, y estamos trabajando con Etiquette Acts y vamos a hablar sobre esto un momento, pero para tomar esto, tomar esta foto y este documento que es interactivo, que Dr. Fergus y Connecticut Acts ha trabajado, y usted puede ver el tema, usted ve que la raza económica y estatus, y con cada uno tiene educación especial, pero no se puede entrar en educación especial por su cuenta. Tienen la información y hemos hablado con Paulina y están trabajando en jugar con esto para poder hacer más segregación de datos, etcétera. Lo que tenemos que mostrarle ahora es, si ustedes ven aquí, los números de afroamericanos. Y vimos esto en el trabajo de Dr. Ferguson. Hay una sobrerepresentación de estudiantes con discapacidades en Norwalk, afroamericanos, y hay una subrepresentación de estudiantes que son asiáticos. De nuevo, este es el trabajo de Dr. Ferguson. Estos son estudiantes con discapacidades que tienen o no tienen estatus de estudiantes que aprenden inglés. Lo que tienen con estatus son más sobre representación en Norwalk, 21% en comparación a los 14% del distrito. Y que usted tiene algo de qué pensar aquí. Y nos gustaría que usted pueda desegregar sus datos de mejor manera y pueda hacer esto de otros niveles. Pero usted sabe que tiene un tema con ver a los afroamericanos en general, viendo a los estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma. Estoy viendo el mismo grupo. Los estudiantes aprenden inglés como categorías, y esto combina con lo que es la información de dice Dr. Fergus. Hay una sobrerepresentación de estudiantes que están aprendiendo inglés y están en la capacidad en la categoría de estudiantes, y esto es un gran trabajo aquí y en la categoría intelectual. Y hay que pensar sobre eso, de cuándo los estudiantes primero están siendo clasificados y de qué se clasifica. Y les prometo que este es un tema a través del país, y hay un buen trabajo que se lleva a cabo en diferentes lugares que puede ayudar a su distrito
a poder tratar con este tema. Se está llevando a cabo un buen trabajo, pero hay mucha confusión a través del país sobre qué es aprender inglés en comparación a una discapacidad. Pero si usted no tiene un proceso SRB, la persona va a decir, ¿y dónde más podemos obtener los servicios? Vamos a obtenerle un IP. Así que hay muchos motivos por los cuales esto se lleva a cabo, pero usted nunca quiere clasificar a un estudiante que tenga con una incapacidad si en verdad no lo tiene. ¿Cómo se empieza entonces? Esto es interesante pensar sobre la última. Si vemos aquí hay el grupo más grande clasificado con un grupo con desarrollo. El término desarrollo no es una discapacidad, es un término que es un término donde no tenemos que preocuparnos tanto sobre mencionar cuál discapacidad tiene un niño pequeño. Es permitido hasta la edad de 9. No chequeé qué número es Connecticut, pero típicamente usted puede usar esa clasificación hasta la edad de 9 años de edad. Usted ve aquí, la mayoría de esos niños de pre-K en educación especial están recibiendo los servicios, son varones. Eso es muy desafortunadamente algo común, porque los niños no tienen más discapacidades que las niñas. Y los niños que son negros o latinos no tienen más discapacidades que los asiáticos o los blancos. Así que esos números deben ser equitativos, pero no lo son, porque la clasificación de discapacidades es tan subjetivo. Y por eso esto es común, no es apropiado. Este es el que me preocupa aún más, basado en lo que acabamos de ver con la representación. La mayoría de los estudiantes son clasificados como hispanos en su sistema de datos. Estoy viendo los logros académicos. Y de nuevo, la información fue difícil. Datos que nos hagan sentido. Sí que esto quizás sea mucho de mirar, pero usted está mirando, usted está viendo los niveles 3 y 4. Nivel 3 es avanzado. Nivel 4 es, usted quiere ver que la mayoría de los estudiantes estén en ese nivel. Usted ve que el nivel 1 está básico y el nivel es bajo básico. Viendo el logro, los rojos son los estudiantes con discapacidades y los amarillos son estudiantes sin discapacidades. Y usted puede ver aquí en la y en matemáticas la diferencia. La diferencia es grande. Y eso le está indicando ahí que el enfoque debe ser en la práctica instruccional. Déjeme decirles que lo que vamos a hacer es ver la enseñanza y el aprendizaje en términos y después regresamos a esto. Vamos a ver la instrucción universal, que es el distrito completo, y después el proceso SRB, que es el apoyo para la instrucción universal, y después educación especial, servicios y apoyo, y después medio ambiente. Queremos que los servicios vengan antes de donde los servicios vayan en su lugar. Si vemos la instrucción universal, esto no es, esto es educación general, lo que todo el mundo recibe en el distrito. En términos de la idea ideal sobre el aprendizaje universal, está basado en los estándares académicos para todos los estudiantes y prácticas instruccionales. Hay un diseño, sabemos que ahora mismo hay una falta de confianza en las instrucciones. Estamos por la implementación de los diseños y hay una capacidad en términos para poder cumplir estos estándares. Y educación especial es visto como un programa y no para llegar al promedio académico. ¿Qué servicios de educación especial reciben para el éxito? Y esto pasa en muchos distritos. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuáles son los servicios? Y de nuevo, para llegar ahí,
continuar desarrollar, continue to develop universal instruction, continuar ensure desarrollar that la the instrucción expertise of universal, special education is asegurar que la included in experiencia de that educación especial esté incluida en ese desarrollo, on how to collaborate, proveer plan, desarrollo profesional para planificar y coplanificar, just because you have a large number porque of usted English tiene una gran cantidad de estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Sabemos que sí, on que la acquisition, alfabetización del distrito it's está not going to hurt anybody. enfocado en la adquisición de inglés, no va a afectar, va a ayudar a las personas, así que no hay nada malo, es solo una idea de cómo pensar de ellos como el enfoque de alfabetización. Usted después tiene su proceso SRB, proveer intervención y apoyo que pueda cumplir con esos estándares académicos. Y que esa educación especial sea parte de eso, que no sea separado, sino que parte de su estado de... consistent district-wide processes. You have a si guide hay procesos, hay una guía para SRBI, pero no sabemos que han sido compartidos y sus herramientas de intervención y su monitoreo de progreso, algo que tampoco vimos. Not to interrupt you, I'm sorry. I think we do have one question. I know we're getting to know the Q&A slides. Yo sé que vamos a entrar en preguntas y respuestas pronto, pero quería ver si podíamos hacer una pregunta. Till the end of the section, it's okay. Yo voy a esperar hasta el final de la sesión, no hay problema. Yo sé que esto es una sesión. Entonces, este es el momento complejo. Este es una imagen de educación especial. Así que su deseo para educación especial es de que sea implementado como servicios para los estudiantes, poder cumplir a alto nivel de cumplimiento. Es parte de su SBRI, enfocado en apoyar a los estudiantes para las oportunidades postsecundarias y enfocado en proveer instrucción especial y acceso al currículum de educación en general. Y eso es lo que se necesita hacer. Más no es siempre mejor. Hay que enfocar en lo que el apoyo debe ser. Y en sus niveles presentes, el cumplimiento más que en instrucción. Tener esos programas de educación especiales que porque ustedes trajeron a los niños, los está desarrollando. Sin embargo, está enfocado en programas y no en instrucción. Hay en comunidades de instrucción, tiene personal que están trabajando fuertemente, pero tienen instrucción bajo desarrollada. Sus IEPs son amplios. Hay muchas metas y objetivos y están enfocados en qué es lo que está mal con el niño y en vez de desarrollar el acceso y comodidades para el niño. Su distrito ha reducido el poner a los niños fuera del distrito. También dijimos anteriormente que sus programas de recursos deja a veces otros servicios sin personal necesario y tiene un centro de alfabetización que no se está usando a nivel del distrito y hay servicios de transición que están creciendo con PAEIS. Queremos que ustedes reimaginen la educación especial, que sea un set de servicios y no un lugar. Desarrollar esos servicios con la meta explícita de desarrollar los resultados de los estudiantes, enfocar en el desarrollo de educación especial, destrezas en comparación a programas. Queremos que desarrolle el desarrollo de los principales necesitan tener más experiencias, más sabiduría en lo que están liderando en sus escuelas. Considere la experiencia del estudiante y piense en lo que ellos ofrecen, enfoque su IPs en las necesidades de los estándares, en los requisitos y continúe a desarrollar sus programas de transición. Y la última parte de esto es, no sé qué hora es 7 aquí, que significa que es 9 allá. Ambiente educacional. Educación especial es un servicio, no un lugar. Hay que pensar dónde esos servicios se están proveyendo. Legalmente, el Salón de Educación General es una ley que es parte de poner al estudiante en el sitio apropiado. Esto está universalmente diseñado y lo que se busca es que los salones de clase o las escuelas diferentes sean parte o todo el día completo.
basado en que ese servicio sea proveído en un ambiente diferente. Te voy a dar un ejemplo de un estudiante de 9º grado leyendo a un nivel de 2º grado. Ese es el ejemplo. Ese estudiante de 9º grado necesita aprender a leer y no queremos enseñarle a un estudiante de 9º grado a cómo aprender a leer al lado de un niño que está leyendo a un nivel de 2º grado. Pero si usted quiere que ese estudiante de 9º grado reciba la historia dentro de su clase con ese periodo y con la matemática de 9º grado, sí que hay que ver cómo acomodar eso, cómo dar eso a lo que le está enseñando a decodificar y leer, y que los estudiantes no estén perdiendo ese tiempo por expulsiones o por otros motivos. Les voy a mostrar el nivel actual y les voy a mostrar el nivel actual. Esto se ha hecho como por 11,000 estudiantes. Este estudio y de diferentes maneras ha sido copiado de diferentes maneras y sale siempre el mismo resultado. Así que la regla de pensar dónde el estudiante recibe estos servicios debe estar basado en eso. Así que piensen eso. Mientras más tiempo los estudiantes con discapacidades pasan en un salón de educación especial, más altos son las calificaciones. Si hay referidos para mal comportamiento, más tiempo. Así que esto es para los estudiantes con discapacidad, no importa su discapacidad, la severidad de su discapacidad, su género o su SSS. También no han habido ningún estudio que se han hecho desde los años 70 que han mostrado una ventaja académica intelectual como estudiantes de otro desarrollo de capacidad. Que quizás un estudiante no quiere estar en cálculos, que esté algo más apropiado, pero quizás quiere estar en la clase de inglés con artes. Así que no hay ningunos datos que dicen que separar a los estudiantes algo mejor. Vamos a ver la información de ustedes. Esta es la información de ustedes de dónde los estudiantes con discapacidades son educados. No tiene nada que ver con la calidad ni los servicios. Este es solamente el lugar. Si usted está viendo la sección verde, lo rojo es el Norwalk. Aquí la parte de abajo significa que los estudiantes están en la clase de educación 90%, 80% más del día, están en la clase GENIC, y si están sacados por cualquier motivo es por un corto tiempo. 40 de 79% de las clases de educación general y menos de 40% de las clases general. Así que yo me voy a quedar con este porcentaje de 80%. Norwalk hace mejor que el Estado y la nación. Eso es algo bueno, pero eso es una imagen muy amplia, pero se puede celebrar eso. Ahora vamos entonces a dividir esto un poco. Cuando se empieza a detallar, se pueden ver diferentes cosas. Si usted ve la línea roja, que es 80% más, por diferentes categorías de discapacidad, hay un rango amplio, y aquí no hay nada que dice que ninguno de estos niños con estas discapacidades van a ser mejor, va a ir mejor en una clase separada. Sin embargo, usted ve que los estudiantes con impedimento de habla y con discapacidades o HI-BDI tienen más posibilidades de estar en la clase de educación especial 80% del tiempo o más. Después se habla de autismo. Los estudiantes con disturbios emocionales menos, porque la lógica de combinar los estudiantes que tienen problemas de comportamiento con otros estudiantes en una clase separada, solo que sea de gran terapia o de gran naturaleza, es algo de qué pensar. Los estudiantes con múltiples discapacidades y aún menos. Think about who is getting services in their gen ed environment, who is not. If you're looking at it by race, again, you're pulling a big picture, but I want for Dr. Fergus's tool to be able to disaggregate this more. But big picture, it looks like there are no issues or not many issues if I'm just looking at that red line again. En este momento parece que no hay ningún problema en ese aspecto. Si estamos viendo ahora por grado, ustedes ven que hay diferencias. La escuela elemental, 49% son en educación general, y va bajando por el medio y más bajo aún todavía en la escuela secundaria. No hay ningún estudio que dice que los estudiantes más jóvenes o los más grandes son tan mejores o no mejores en las clases de
educación general, pero hay una práctica donde los estudiantes son menos incluidos. Así que hay muchos motivos, pueden haber muchos motivos por eso. Puede ser por los horarios de escuela secundaria o etcétera, pero es algo de qué pensar. Si seguimos más allá de donde los estudiantes están, vemos el ausentismo crónico de los estudiantes, y en términos del ausentismo crónico, eso es bastante alto en general para el distrito. Sin embargo, los estudiantes con discapacidad están aún más altos, ausentes 10 o más días al año, que es la definición de ausentismo crónico. Si usted está viendo suspensiones, usted puede ver que los estudiantes con discapacidades están suspendidos a un nivel más alto, 9% a 3%, estudiantes con discapacidades que fueron suspendidos, más bajo para los estudiantes con discapacidad. Y si usted ve dónde se está llevando a cabo, mucho de eso está pasando a lo que están siendo clasificados, los estudiantes que son clasificados con disturbio emocional. Y si el IEP está dando las necesidades de los estudiantes, está sirviendo, y si tiene los socioemocionales, ¿por qué están siendo suspendidos? ¿Por qué es lo que no se está llevando a cabo? De nuevo, me gustaría poder dividir eso un poquito más por raza y género. Esto es por los grados. Esto viendo la línea amarilla, suspensiones son los estudiantes suspendidos con disturbios emocionales. Son los que más siendo suspendidos a un nivel más alto. Preguntas y respuestas, y la última parte es una partecita corta que se los prometo. Thank you. Barbara, I know you had a question. Creo que había una pregunta. This is your realm. No? Okay. I have a few. Tengo unas preguntas. Hemos cubierto mucha información. 5 questions. Going back to the slide that talked about regresando a la imagen que habla sobre un diagnóstico que tiene más representación de otros. Particularmente, usted mencionó dislexia y ADHD. ADD. Es mucho más atrás, mucho más atrás. Okay. While you're finding it, I'll go ahead and Mientras está articulate. encontrando eso, yo voy a articular entonces. Did you see anything in your observation? ¿Usted ve algo en su observación o en sus conversaciones que pueda llevarlos a algo que estamos haciendo en nuestros edificios? ¿Alguna póliza? Con ADHD me pregunto si de la manera que estructuramos nuestro día escolar tiene suficiente tiempo para movimiento, especialmente con los chiquitos. Con la parte de dislexia es algo que nosotros hemos hablado mucho. Así que la pregunta que yo tengo es, si hay algo que usted recomendaría, y esto es algo que lo más seguro está en el reporte cuando hablamos del comité, ¿hay algo que podemos hacer para prevenir en cómo el trabajo de ELA o nuestro trabajo por el día escolar, para el receso o algo? Y la otra pregunta que yo tengo es, una por una las preguntas. Creo que el proceso va a contestar la primera pregunta, porque sin esto, usted quiere asegurar que usted tiene todos los componentes de alfabetización ahí. Y hay 5 componentes y son componentes muy conocidos. Y dislexia se encuentra más en decodificar con los estudiantes que tienen dificultad de decodificar. Y hay que asegurar que eso explícitamente se enseñe. Esa es la parte de la... Así que eso es una parte importante para entrar a la sección que usted mencionó, que nosotros estamos en la... Sabemos que el modelo para eso era que los maestros pueden ir ahí para probar y traer esa experiencia al edificio. Usted dijo que en su análisis podríamos usar esa clínica un poco más
Usted puede ser concreto de la manera que podemos hacer esto un poco más. You're shaking your head. Do you want to go for that? Or Jen Barber? I'm going to take a quick... Jennifer Cadefa. I was agreeing Jennifer with you. Putaca. Estaba de acuerdo contigo, Barbara. Tu intención detrás del diseño fue, pensamos, fue muy... Learn about and Fue very fascinante aprender sobre esto y muy admirable. Y vimos esto como que algo que tenía mucho potencial. Y un gran ejemplo de una de las fundaciones es la implementación completa del trabajo que usted ha empezado. Y es un gran ejemplo para poder llegar a la implementación completa, para poder impactar el aprendizaje de todos los maestros y podría entonces obtener la necesidad de los estudiantes con más temprano, con resultados más rápidos y con un potencial de que reciban los estudiantes servicios más significativos. So the other question I had, our numbers después. Nuestros números, como usted dijo, estaban muy buenos en términos de tener los estudiantes dentro del salón de clase, que usted dice que su recurso es bueno. En ver eso, en términos de los promedios, ¿usted cree que estamos cumpliendo eso porque tenemos muchos be able to be in the classroom, personas que están asistiendo dentro del salón de clase, and this kind of leads into los asistentes? Y esto habla un poco sobre la otra partecita. Look at other districts, cuando usted mira otros distritos, parent to student and teacher to student ratio, ellos están emparejando los maestros con los profesionales, y usted dice que el promedio era que entre todos es alto. Cada distrito es diferente, cada ciudad es diferente, pero ¿cuál es el promedio que se busca tener entre el personal y niños? Yo voy a hablar sobre la primera parte. Yo creo que una parte importante de esto es que siempre reportamos sobre cuántos estudiantes están siendo incluidos y cómo se ve eso. La recomendación, si usted ve los resultados de los estudiantes, inclusión es una gran práctica que nosotros siempre promovemos, que sabemos, como los estudios muestran, que es la mejor parte para los estudiantes. Pero si usted ve los datos de inclusión, aunque tener paraprofesionales o maestros de educación especial, si su información no está mostrando, si no muestra qué es lo que incluye, cómo poder apoyar a nuestros estudiantes de mejor manera. And kind of closing that achievement gap. So while the numbers look good, I would look more critically at the outcome data for those students within those different settings to see where the improvements in instruction can be and what instructional supports the staff need to really close that gap. Okay, and then the last question. Let me add one more thing to that. Just as an example, the school that I note and many people note is probably one of the best schools in the country that around inclusive practices, which is a school in Boston called the Henderson. They have kids with very significant disabilities. The way they do their paras, I've seen them with 2 one-to-one paras, one because a kid had brittle bone syndrome, and if a ball hit him, he would literally die. You know, that it was that intense. So you needed an adult to keep him physically safe. And I forget, there was another one for a medical reason, but aside from that, you had 1 para per class that helped everybody. And they also oversubscribe kids with disabilities. They have about 30% on purpose. So they also have a gen ed teacher, a special ed teacher, and a para in every class. Wow. But they don't have one-on-ones except for real medical issues. Okay, and my last question, it's really, for the SPED committee to really look at. The slide that talked about how much time they were in the class, elementary, middle, and high school. The feedback that I had heard was because the SRBI process wasn't identifying early enough, we have to spend a lot more time remediating in middle and high school. So we need to, I guess, we need to dig into, and you've already recommended it. So it's almost not a question. It's just like an emphasis that's important. Mm-hmm. Thanks, Barbara. This might be a good time to open it up to Erica. My question was, I don't think you touched on this, but it was in the 92-page version of the report. There was a bullet that said limited capacity for evaluations in early childhood. Could you touch on that at a very high level?
we were told that there's limited capacity of the staff to conduct those evaluations because of all the different pieces, the staffing that we talked about, the number of things on their plate. It wasn't capacity in terms of knowledge, it was capacity in terms of space and time. Got it, thank you. Excellent, lots to think about. Maybe too much. Never too much. Never too much. But I think we can go ahead to this the next part now. Okay, let me minimize you guys again so I can get back here. All right, 2 more sections and we're good. So family engagement. We know that the district has worked really hard on family engagement, and that's a great thing. And the desired state of family engagement is that your families are educational partners and speak with satisfaction and trust about what's happening for their children, and that they receive their information in their dominant language in a timely manner. We definitely heard that folks did not receive their information if they were not English speakers in a timely manner. That's in terms of relationships. In terms of education, that families understand the appropriate use of special ed services. Again, special education, it's not its own thing. It's not its own curriculum. It's the support and a service to the student and to the education system to meet that child's needs. So you want to make sure that we're not overusing special education services. But again, you do overuse it if you don't have that SRBI process in place because they need help. And that families are made aware of their rights and responsibilities in the special education process. And we know that that has been started. And that as your district is improving, we want to say when disagreements arise, you have a neutral process to mediate and resolve. There was a lot of talk in the district around lawyers and advocates, and it seemed like a contentious issue, which advocates, you know, you can use advocates to your advantage as a district. And if families need advocates and lawyers, then there's something wrong with the trust in the district. So you need to like really think about that. In terms of, again, your present level with relationships, that there have been significant actions taken to improve relationships with the families, but there remains frustrations, particularly around families of color. In the survey we did, families overwhelmingly said that they had good relationships with teachers. And that's borne out by national research. Families, in the research that we've done nationally, you can say families are okay with their school, but not necessarily okay with the district. So they were okay with their school and okay with their teachers, but issues with the district as a whole. Families who are white and with the means hire advocates and lawyers for wanted special education supports and services, and families whose first language is not English are not receiving timely transitions. There are, in terms of education, there are opportunities for families to express concerns and collaborate through NSPEDPAC, but we heard from some of those people in those rooms that they questioned the purpose of those meetings and who had a voice in those meetings. And again, families stated that they have to monitor children's services and progress. And when your effective services are provided, then you don't need to monitor so strongly. That's your family engagement. And then mindset. Again, we started with mindset. We're going to end with mindset. Again, your desired equity and inclusion is about embracing diversity and focus on equitable and inclusive practices. I'm going to go across for this one. Disability as a form of diversity is not an evident concept in the district, and we would like it to be. And there is a culture of us versus them. Kids with disabilities, kids without disabilities, special ed staff, non-special ed staff. There is a culture of us and them, and we want you to think about creating structures that focus on equitable and inclusive practice decision-making. In terms of growth mindset, again, the desired state is that as students evolve, educators' work evolves, and there's always a focus on raising standards. What we saw was low expectations for students with disabilities, lack of ownership for students and other underserved students. And the staff themselves, there was not enough agency or empowered language heard from the staff, which would then lead us to think that they did have the ability to have this growth mindset. And so we want you to clearly and publicly raise academic standards for students with disabilities.
and connect staff with the concept of presumed competence and least dangerous assumption. I'm going to come to that, back to that in 1 second. And then in terms of special education, the desired state is to minimize the impact of disability and maximize opportunity for students with disabilities to participate in schooling and in the community. Like, I have ADHD. You want to minimize the impact that I would have. Like, you want to minimize my issues with details, my issues with being able to sit still. You want to minimize that, but you want to maximize the fact that I think big. So you want to minimize the negative impact of disability and provide access to. Hay que minimizar lo negativo de discapacidad y usar cualquier estrés, y cada discapacidad trae su propia destreza para poder usar esas. Hay que querer recordar a todos que la educación especial es un servicio en no un lugar. Descubrimos que el distrito está dedicado en cumplimiento y viendo la discapacidad como como algo diverso, como algo para inclusivo también, y que la competencia o de la consumo menos peligroso es algo que queremos que lo piensen. Hay mucho escrito con eso. La idea con la competencia presumida es que no importa quién sea ese niño que está delante de usted suyo, usted no puede asumir que usted ve las limitaciones de ellos. Usted va a amarse por encima, porque eso es lo menos peligroso que usted puede hacer. Un estudiante. Expectations and you're high and you're wrong, you've not hurt anybody by keeping your expectations. Si usted mantiene su expectativa alta, usted no le está haciendo daño al niño, usted le está dando oportunidad al niño, y siempre hay que asumir que es nuestra responsabilidad y no la responsabilidad de ellos, es la responsabilidad del adulto, no la responsabilidad del estudiante. Bajo logro es por los déficits. Nosotros podemos enseñar a los estudiantes, pero tenemos que ser dueños de poder asumir eso, y los niños pueden asumir eso. Así que dejándolo con eso, estas son las cosas que repasamos, y esto es un servicio, educación especial es un servicio, no un lugar, y le he dado lo mínimo y lo máximo para mantener las cosas en el frente y voy a agradecerles a ustedes. De parte de nosotros, 3 y más tiempo para preguntas y respuestas. Si tienen aún más preguntas y respuestas, y voy a dejar de compartir para poder ver a todos. Gracias. Yo creo que Erica tiene un comentario. Quería hablar sobre el punto de vista de abogacía, porque es un tema muy sensible en Norwalk, que no hay ninguna familia que quiere contratar un abogado. Nosotros tenemos facturas médicas, tenemos adaptados todo, tenemos extracurriculares especialistas, los servicios de babysitters les cuesta más porque necesitan un entrenamiento más. No es algo que queremos aumentar a nuestros platos, y que espero que podamos llegar a ese estado que buscamos llegar, porque hay muchos padres que están teniendo dificultades con el costo para los padres. Porque los padres que tienen las personas que abogan por ellos reciben es lo que todos los padres les deben recibir. Todos deben recibir. No se debe necesitar un abogado o alguien que abogue por usted para recibir. Con la percepción es que se recibe más, pero se recibe lo que es apropiado, lo que usted está diciendo. Así que estamos diciendo que eso es un tema del distrito y no de la familia. Es un gran punto, Erica. Muchas gracias por articular eso también. Quería un punto, pero hay otra persona que vaya, porque se me fue el punto de la mente, no lo escribí. Si alguien más quiere decir algo. Ya me acordé. Parece que necesito otra tacita de café. Lo que a mí me gusta de este estudio, lo que me gustó de este estudio y cómo complementa el trabajo que Dr. Gorovich ha hecho con su departamento, esto fue de lo que se debe, las cosas que hay que hacer. Y lo bueno es que hemos unido todo lo necesario, y ahora el trabajo ha subido a un lugar más sofisticado. O sea que está trabajando similar con los otros trabajos que se está pasando con el distrito, lo que hemos llevado a un nivel más alto y sabiendo que hay crecimiento por hacer. Esta conversación sobre mover del punto de cumplimiento a igualdad que la doctora Gorovich
ha mencionado una y otra vez y le agradecemos a ella por su manera de tratar con esto. Creo que lo que usted está diciendo es honestamente bueno de escuchar. Muy preocupado sobre algunas de las estadísticas que hay que un estudiante con discapacidad tiene 3 veces más la posibilidad de ser suspendido, muy preocupante, y la sobrerepresentación o acceso a los servicios para los estudiantes, las familias multilingües. Así que yo creo que esas son unas grandes áreas para que el comité pueda enfocarse en esas áreas. Lo que es interesante es tomar esto y tener ese comité para crear una nueva lista de cosas por hacer. Pero no es un paso que hay que hacer estas cosas, sino cuáles son las recomendaciones y cómo llegar ahí. Y eso no va, esto es un trabajo de por vida que hay que hacer aquí, pero creo que lo podemos lograr. Yo creo que es un punto importante, Barbara, y aprecio el trabajo profundo que se ha hecho con este trabajo, Dr. Katzman, si les puedo decir a ustedes las Jennifers. Yo creo que probamos un poco el sábado y hablamos de cómo entrar a la implementación. Yo sé que la doctora Estrella ha entrado en el punto colaborativo urbano sobre los próximos pasos, y lo que yo le pediría que piensen es pensar no como ellos como los próximos pasos, sino como ellos están conectados a los pasos que podemos tomar desde el día de hoy y unir la implementación a una serie de pasos de tomar, no solamente 1 o 2, sino que una serie que empieza desde ahora. Yo espero ver qué es lo que viene después, pero creo que esto ha sido un vistazo muy profundo a lo que es el Departamento de Educación Especial, y también el comité ad hoc. Gracias por el comité que ellos han hecho por desarrollar este RFP, que es muy comprensivo, y para todos los padres que llenaron la encuesta y participaron en un grupo de enfoque, y los maestros, administradores, el equipo actual de educación especial que contribuyó a cerrar ese vacío en estos temas técnicos que son parte del CREC report desde el principio, que fue casi como mover el Titánico. En verdad, tumbaron algunas paredes para poder obtener esta información. Así que muchas gracias por su trabajo. Excelente. ¿Hay alguna otra pregunta, comentarios? Si no hay más preguntas, me gustaría entonces poder cerrar esta reunión. Sí, gracias. Gracias a todos. Gracias. Para cerrar, quería agradecerle al equipo por el trabajo que ellos han hecho hasta el momento, y en sí el énfasis sobre el estado mental, porque mucho del trabajo que tenemos que hacer yendo adelante es cambiar nuestra mente de que la educación especial sea un servicio, no un lugar, y tener un énfasis claro de que la educación especial no es un local permanente, es algo que debe construir la capacidad de un niño para que ellos puedan ser reintegrados a la educación general. Cuando pensamos sobre el trabajo y los diferentes elementos que tenemos que trabajar, tenemos que pensar en esos estudiantes que están recibiendo los servicios y cómo podemos desarrollar su capacidad para poder ser reintegrados en el lugar de educación general, y pensar también de cómo los procesos que nos llevan a la determinación de identificar un niño que necesita educación especial, y tener muy en claro eso sobre la estructura de SRB que tenemos y cómo podemos integrar eso con NT1, las contribuciones apropiadas usando el diseño universal de aprendizaje para tratar con las necesidades de los estudiantes desde una edad temprana. Pero junto con eso también tenemos muchas cosas que tenemos que pensar en términos de nuestros sistemas y cómo podemos pensar sobre algunas de las cosas que están pasando, especialmente cuando hablamos de los promedios de suspensiones, todos los estudiantes clasificados como ED, y mostrando la desproporción en esa área, porque un niño no debe ser suspendido por su discapacidad. Es casi como que estamos castigando a un niño por su discapacidad. Así que necesitamos en verdad pensar sobre algunos de los sistemas que tenemos en el lugar. Quizás está dando estos resultados, pero más importante, tenemos que
Vamos a tener que abogar al nivel estatal sobre algunas de las regulaciones que hay sobre suspensiones y apoyarlo a ellos cuando pensamos sobre cómo podemos hacer determinaciones y cómo la educación especial es un elemento que se pueda mirar de una manera muy diferente a la manera que se está mirando ahora. Porque para nosotros poder tener el enfoque progresivo y ver algunos de estos problemas, también hay una política estatal que tenemos que monitorear cercanamente. Y para concluir, estoy muy emocionada sobre el trabajo que se ha hecho. Quiero agradecerle a Ivette y a su equipo por el trabajo que se ha llevado a cabo hasta el momento y espero ver la integración del Departamento de Educación Especial a la instrucción, porque tenemos que enfatizar la importancia de exponer a nuestros estudiantes que tienen IP instrucción estándar básica para que puedan desarrollar las destrezas necesarias para poder integrarse a los programas de educación especial una vez que desarrollen la capacidad. De nuevo, gracias al equipo por un trabajo increíble hasta el momento y por preparar la plataforma para el trabajo que se necesita hacer de ahora en adelante. If I could, I want to Alex. thank Lauren and the team Quiero for agradecerle a Lauren y al equipo what is every por special verbalizar lo leader's que dream. cuál es el sueño de cada líder de educación especial sobre algunas de las cosas para los niños con discapacidad. Así que, muchas gracias a todos, muchos por todos, ustedes son increíbles. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches a todos, buenas noches. Dr. Estrella, Estrella, ¿algo más que usted quiera aumentar a su presentación? Eso concluye nuestra presentación. No recibimos ningunos comentarios para la reunión pública de hoy. Como hemos recibido toda esa información, podemos tomar entonces tiempo para digerirlo. Si hay una moción de Ralph, no sé si hay algunas cuantas personas que están mirando. Si alguien quiere hacer algún comentario público, por favor, pueden levantar su mano. Si hay algún comentario público, ok, nadie alzó la mano. Muy bien, qué bueno chequear de todas maneras. Ahora, ¿hay alguna moción para cerrar la reunión? Barbara, secundado por Erica. ¿Todos a favor? Aye. Hemos terminado a las 9:29. Gracias a todos. Excelente taller. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias.